tema aquí es que podemos seguir mirando y podríamos, y estaba en lo de Adán, porque cuando Dios le pregunta a Adán, ¿qué pasó, Adán? ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Adán, ¿qué fue lo primero que hizo? No aceptó su responsabilidad, sino que acusó a su mujer y dijo, la mujer que me diste. O sea, acusa a la mujer y directamente a Dios, porque Dios entonces da cosas malas. Recuerden que Dios no nos da lo que necesitamos, perdón, lo que queremos, sino nos da lo que necesitamos. Y entonces aquí, tomando el ejemplo de Adán, que le está diciendo a Dios, la mujer que me diste no está aceptando su responsabilidad. Y por eso aquí con Caín debíamos mirar que si esa es la esencia del hombre caído, deberíamos preguntarnos, ¿será que a Dios no le gustaban los cultivos? Todo es creado por Dios. Y el Génesis 1 dice, ¿cierto? En el 1:31 y en el 2:1 empieza a decir que todo fue perfecto, bueno y agradable. Entonces aquí nos tendríamos que preguntar, ¿por qué Dios no le agradó? Porque es que la Biblia está diciendo que Dios no le agradó. No le agradó. ¿Sí? No miró con agrado la ofrenda. Entonces, bueno, Señor, ¿no le gustan las frutas? ¿No le gustan los cultivos? Y no tiene que ver con eso. Y cada uno está entendiendo, y muchos no lo entendemos, que el problema no es si hacemos cosas buenas. Mire, podemos ser muy sinceros. Usted puede ser una persona sincera, usted puede ser una persona amorosa, pero puede estar equivocado. Así de sencillo. Y no importa que usted sea amoroso y sincero. Recuerden que el camino al infierno está pavimentado con las mejores intenciones. Entonces, primer punto, podemos ser muy sinceros, ¿cierto? ¿Sería que Caín no fue sincero? Gran pregunta, ¿no? ¿Con su ofrenda? ¿Fue sincero? La Biblia dice que la ofrenda de Caín fue buena. No olviden, la ofrenda de Caín no fue mala. Como predican los predicadores, mire, es que Abel dio la gorda, lo mejor. Ustedes tienen que dar la mejor ofrenda hoy. El pacto, el diezmo, ¿qué más es? Las primicias, las semillas, la indulgencia, mejor dicho, ¿cierto? Pero, ¿sería que Caín no dio con sinceridad? Su ofrenda puede ser muy buena, pero ¿cómo dijo el Señor que debía ser? ¿Cómo debe ser? La Biblia dice cómo debe ser. Dios ama al dador alegre. Pero un dador no puede dar con alegría cuando le tocó empeñar el televisor para hacer el pacto. ¿Cómo un dador va a dar con alegría cuando le sacó un préstamo al agiotista, al paga diario, para ofrendar? Si lo están oprimiendo, lo están sometiendo, papá. ¿Cómo puede haber alegría ahí? Dios ama al dador alegre. El tacaño ¿cómo puede dar con alegría? Si el tacaño todo lo que da le hace falta. Con eso había podido comprar unas papas. El tacaño siempre está pensando en lo que me gasté, no en la felicidad que otorgué. Dios ama al dador alegre. Y Dios primero le da provisión. Dios provee primero, dice la palabra de Dios. Por eso no tengo ni que sacar prestado, ni que empeñar el televisor, venderlo. No, porque Dios da primero. Y de lo que Dios nos bendijo, dice 2 Corintios 9, de eso tomamos lo que con Dios en oración juntos como uno propone en mi corazón para ofrendar. Y dice el Señor que el que ofrenda en esa abundancia, no en esa cantidad. ¿Lo entienden? ¿Entienden la diferencia? En esa abundancia, no en esa cantidad. Porque el propio Señor Jesús dijo que los ricos dieron una ofrenda muy numerosa, diríamos hoy con varios ceros. Pero dijo el Señor, pero no dieron con alegría ni con abundancia, porque les he dado mucho más. Ellos podrían ayudar mucho más a la obra,
Pero aquella mujer que dio 3 dracmas, ella dio con abundancia, dijo el Señor. ¿Quién dio más? Ella, porque dio con alegría, dio de lo que yo le proveí. Lo hizo con desprendimiento. Y por eso el Señor dice que el que abundantemente siembra, abundantemente cosecha. Abundante. ¿Sí? Es importante entonces seguir pensando si Caín fue sincero o no. ¿Sería que sí? Cuando usted habla con un testigo de Jehová, que realmente es testigo de Jehová, porque eso es como todas las religiones, ¿no? Cuando usted habla con un católico que realmente es católico, ¿sí? Porque algunos dicen que es católico y ¿cuántos años tiene? 30. ¿Cuántas veces ha ido a misa? Ni 3. El día que lo bautizaron, el día de la primera comunión, y ya no volvió, el de la confirmación, ¿sí? El testigo de Jehová, que es verdaderamente testigo de Jehová, es sincero, que él cree que así es Dios, y con la sinceridad de su corazón te dice, es que, a ver, ¿cómo te digo? Jesús fue creado por Dios, pero él te lo dice con sinceridad, ¿sí? El católico te dice con sinceridad, es que, ay, María rézale a María, hazle el rosario a María con fe, hermano. Ella está siendo sincera, ella lo hace, ¿cierto? Pero no quiere decir que sea verdad. Nosotros podemos ser muy sinceros, pero no quiere decir que estamos hablando verdad. Porque cantábamos al principio, ven que desde el principio estamos construyendo la idea. Cantamos, ¿quién es el camino, la verdad y la vida? Solo por Él se va al Padre. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo es el verbo de Dios. Y el verbo es la palabra de Dios. Por eso tenemos que alinearnos a las enseñanzas. Aquí estamos desde la predicación expositiva tratando de mirar el texto, de mirarlo históricamente en su contexto histórico, en su contexto cultural, pero tenemos que arrancarlo como un espejo para nosotros hoy, ¿cierto? Obviamente ya esto no sucede, esto no pasa. La pregunta sería, bueno, si Caín de pronto sí fue sincero, ¿cierto? ¿Qué demanda Dios? ¿Qué demandaba Dios en el sacrificio? Sangre. Recuerden, vida por vida. ¿El cordero tenía la culpa del pecado de Adán y Eva? No. ¿Quién lo sacrificó? Dios. Dios sacrificó el primer cordero y lo sacrificó y derramó toda su sangre y con sus pieles los vistió. Entonces, justificación es como Dios demanda, debe ser del cordero. Por eso las vestiduras blancas son por el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y esas vestiduras son el Espíritu Santo, que nos santifica, que nos lleva al nuevo nacimiento, que nos lleva al estar frente a Él y dar fruto, que Él arranque el fruto de mí. Y el primer fruto es reconocer mi pecado. Eso es lo que Él quiere, ese es un buen fruto. Luego de reconocer mi pecado, arrepentirme, porque algunos reconocen su pecado pero no se arrepienten. Tiene que arrepentirse. Luego de arrepentirse, ¿qué tiene que hacer? Apartarse. Y luego buscar santificación, que en la manera sencilla es lo que también cantábamos al principio, es buscar el perdón de Dios. Como decimos en Colombia, ¿cómo busco congraciarme con Dios? ¿Cómo hago que se ponga contento conmigo otra vez? Obviamente su sacrificio y todo ya lo pagó, pero ¿cómo lo hago? Adoración. Necesito adorarlo, y todos esos frutos son buen decir de Dios. Y entonces Dios va a decir: qué bien mi hijo, como dio testimonio de Abel. Qué bien Abel, que creyó que mi demanda era sangre, por eso trajo el cordero. Ahora, ¿Caín lo sabía? Sí, los criaron en la misma escuela, los mismos papás, todo lo sabía. ¿Y por qué Caín no trajo la ofrenda correcta? Fue muy leal Caín, fue muy sincero Caín, ¿cierto? Fue verdadero, porque ¿cómo vamos a derramar la sangre de la papaya si no tiene? ¿Cómo iba a ser perdonado él?
En otras palabras, ¿sabes qué, Dios? Yo te doy lo que me sobra, yo te doy el tiempo que me sobra, yo oro cuando pueda, porque es que trabajo 24 horas, yo hago el devocional cuando pueda, yo leo cuando pueda. Es más, si se me da la gana de portarme bien, me porto bien. Si no, pues para eso usted murió en la cruz, para perdonarme. Algunos tienen esa actitud con Dios y por eso son llamados hijos, pero de desobediencia. Porque es como Dios lo expresó, como Dios lo comunicó. Recuerden que maldad es todo aquello contrario al pensamiento de Dios. Y Satanás, hablando de Satanás hace un momento, ¿ven? El pensamiento de Dios era que era cuidador, protector, pero luego terminó sometiendo a los otros ángeles, terminó engañándolos, manipulándolos, porque no quiso hacer como Dios mandó hacer, como era el orden de Dios. Y por eso nosotros muchas veces terminamos complicados con los hijos, con la esposa, en la iglesia, porque no queremos hacer conforme al pensamiento de Dios. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? Ámense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, exhórtense en amor los unos a los otros, ¿cierto? Guarden silencio para que su lengua no acuse, para que su lengua no difame. ¿Recuerdan? Santiago, guarda el timón. Hay muchas cosas. Guarden de los pecados del alma, porque algunos no matan, no roban. Y los pecados del alma son llenos de rencor, son llenos de odio, llenos de envidia. Esos pecados también matan. Todo el orden de Dios nos está llevando, y es lo que estamos viendo en el espejo de Caín. ¿Ve? Caín dio un sacrificio, ¿cierto? Un sacrificio que no estaba conforme a la voluntad de Dios. Caín entonces no estaba de acuerdo con Dios. Algunos dicen, ¿yo qué voy a llevar ofrenda a la iglesia? Bueno, antes era el diezmo, ¿no? Pero como nosotros no predicamos diezmo, entonces cambian la palabra. Yo no diezmo en la iglesia, o yo qué voy a llevar ofrenda a la iglesia. Yo más bien le hago un mercado por allá a una familia pobre y se la doy. Muy bien, está muy bien que lo haga, pero ese no fue el mandato de Dios. Es que yo estoy diciendo esto para lavarle la cabeza y que me den plata. Si quieren, ofrenden hoy, si están ofendidos, tranquilos. Yo lo que quiero es que conozcamos al Dios de las Escrituras. ¿Quieren que les diga la verdad? Ha habido domingos que aquí la ofrenda ha sido así, mira. Dios sabe que no miento. Y entre semana me sale un negocio, un pasamanos. Alguien que está en el extranjero llama y dice: ay, pastor, casi no había podido ofrendar porque aquí está muy difícil la cosa, porque apenas me estoy estableciendo, porque estoy pagando, pero esta semana tuve una bendición. ¿Será que me puede dar un número para enviarle? Aleluya, gloria al Señor, porque Dios es mi sustento. Y ustedes tienen que entender que Dios es su sustento. No importa si ese cliente le menospreció su mercancía, no importa si ese patrón no le pagó, confía en Dios. Es lo que Dios está haciendo con su corazón. Que usted confíe en Dios, que tenga fe en Dios y haga las cosas a la manera de Dios. Que usted, dentro de sus planes, como sus planes son pagar arriendo, como sus planes son pagar servicios, como sus planes son el sustento, el crédito, todo lo que tenga que hacer, las primicias de una ofrenda. Por eso no pedimos primicias diferentes, porque la ofrenda es una primicia. Cuando tú dices: dentro de mis planes está ofrendar, porque Dios dice que es bueno hacerlo, porque Dios dice que me bendecirá, que me amará, y lo voy a hacer con alegría. No importa la cantidad, sino la calidad. La calidad es obediencia, como manda el Señor. Entonces no es que yo le voy a dar mercado a los pobres, que yo, está muy bien. ¿Sabe qué dice la Biblia? Además de la ofrenda para construir la obra, además, si usted puede, ayude a esas personas en necesidad. Es distinto. Por eso
teníamos que mirar, ¿Caín estaba de acuerdo con Dios? No, no, el mensaje de Caín era: no estoy de acuerdo con sacrificar un animalito. Yo no sé, de pronto era hasta buena gente Caín y dijo: ay, pobrecito, ¿por qué lo vamos a matar? ¿Qué hizo? Mírelo tan bonito, mírelo gordito. O de pronto era avaro Caín: vamos a matar el corderito y no lo podíamos hacer un guisadito y sabroso, que mamá lo prepare. Son muchas los dardos del enemigo, pero aquí estamos viendo a Caín. ¿Y por qué Dios le habla a Caín como le habla? ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Porque Caín no ofreció un sacrificio de acuerdo al plan y al propósito de Dios. El plan era perdonar los pecados, ¿cierto? No, perdón, el propósito era perdonar los pecados de esas personas que sacrificaban en el momento. Luego se iba a volver ley, recuerden las leyes del Pentateuco, las mosaicas, y se sacrificaba para perdón de los pecados. Y el propósito, ¿cierto? El plan futuro era que eso era tipo y sombra de nuestro Señor Jesucristo. Nos iba a mostrar que el pecado final, por eso ya no se hacen más sacrificios, ya no tenemos que sacrificar más animalitos, porque Cristo como hombre se sacrificó en la cruz, derramó toda su sangre para que fueran perdonados nuestros pecados. Entonces el tema, seguimos pensando, y bueno, está bien, ¿y Dios por qué no le agradó? Pues porque no era conforme a su propósito. Pero acá no estamos viendo lo que digo, el Dios severo, el Dios que algunos miran como implacable, el que saca la espada. Miren toda la oportunidad que le está dando a Caín. ¿Ven la oportunidad? ¿En dónde está la oportunidad? En que Dios decidió dialogar con Caín. ¿Ve? Decidió preguntarle: ¿por qué se cizaña tu corazón? ¿Por qué cayó tu semblante? ¿Qué pasó, papá? O sea, cuéntame. ¿Ven lo que les expliqué de Satanás? No contó. ¿Ven lo que sí hizo Adán? Avergonzado y todo, dijo: Señor, pero culpó a Dios. Y Dios quiere sanar eso en nosotros. Dios quiere que hagamos las cosas a la manera correcta. ¿Por qué entonces tenemos que mirar que Dios no acepta esa ofrenda? Dios ve esa ofrenda como un sacrificio extraño, y además de eso ve Dios que Abel, que fue criado por los mismos padres, que sabía también del conocimiento de cómo hacer el sacrificio, lo hizo correctamente. Por eso nosotros, dice la Biblia: ¿y no sabéis que juzgaréis aún a los ángeles? Claro, porque los que, hijos de Dios, que terminemos obedeciendo a Cristo con nuestra obediencia, no es que nosotros vamos a decir: este ángel malo, este bueno. No, no, no. Se trata de que si nosotros logramos ir a Cristo, obedecer a Cristo, y ellos menospreciaron su gloria de obedecer a Dios, serán condenados. Con nuestros hermanos en el tribunal, los que se van a perder, los que no quisieron, van a decir: mira, pero ustedes no eran hijos de la misma mamá, ¿por qué estos creyeron y estos no? Estos hicieron las cosas a la manera de Dios y estos no. Hermanos, por eso la Biblia dice: y andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, y estarán dos en un molino, el uno se quedará y el otro se irá. Es un tipo de arrebatamiento, pero también es una manera de confrontación. Luego, los dos no iban a la misma iglesia. Luego, los dos no estudiaron con la misma Biblia. ¿Ve? Es el tema que nosotros tenemos que mirar y redondear en ese momento. Dios se comunica con el hombre por misericordia. Es lo que estamos hablando. Dios se comunica con el hombre. Y ahí ya tenemos que leer el versículo 6. Entonces el Señor dijo a Caín, pregunta: ¿por qué te has ensañado y por qué ha caído tu semblante? 7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. El Señor está diciendo: Caín, usted sabía hacer lo bueno. ¿Recuerdan el versículo? El que sabía hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? ¿Ve? Ahí está, implícito. Implícito. Le está diciendo: hombre, si hace lo bueno, ¿no te irá bien?
Estamos hablando lo bueno delante de Dios. Ya hablamos que no nuestra sinceridad o nuestra creencia o no. Estamos viendo que así no es. Estamos viendo y el Señor se lo está recalcando. Le está diciendo que la actitud de Caín fue incorrecta. Caín estudió con Abel, porque Caín creció con Abel, porque Caín tuvo el mismo maestro, Adán, y que Dios como espíritu les convencía de esa verdad. Por eso nosotros hoy, ¿con quién estudiamos? Con el Señor Jesucristo, es nuestro maestro. ¿Quién nos convence? El Espíritu Santo. Para eso tenemos las Escrituras. No podemos salir nosotros con cosas distintas. Ahí es lo que está diciendo Dios. ¿Sabía Caín lo que debía de hacer? Claro que sí, pero quiso hacer como hizo Lucero. Así lo llama Isaías 14 a Satanás, Lucero. Quiso hacer lo que él quiso. Pondré mi trono al lado del de Dios. No le preguntó a Dios, sino lo quiso hacer, lo hizo. Y por eso Dios lo reprendió y lo tiró por tierra. Y a todos los que se dejaron engañar de Satanás, porque Satanás los confundió, los oprimió y los aterrorizó. Por eso algunos montan es la ley del terror. Estamos tratando es de entender el por qué no debo pecar, y es una decisión única, individual, porque el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros para convencernos de pecado, de juicio y de justicia. ¿Ven? La primera parte del versículo 7 dice: si hicieres bien, no te irá bien. Entonces, ¿qué había de hacer Caín? ¿Por qué está haciendo como quiere? Si él sabe que así no le va a agradar al Señor, que así va a quedar bajo pecado y que así va a quedar bajo juicio. ¿Y por qué no lo hace correctamente? Nosotros nos preguntamos, ¿por qué no luchamos contra el pecado? ¿Por qué no lo hacemos correctamente? ¿Qué es lo que sucede con nosotros? ¿Cuál fue la reacción de Dios? Hablar con Caín. ¿Vieron que la reacción de Dios no es primero la juetera? ¿Sentenciarlo? No. Así como habló con Adán, ¿ven el proceder de Dios siempre como es? ¿Recuerdan a Jesús con Judas? Primero habló con él, le dijo: ¿qué te pasa? Igual le dijo, bueno, igual Dios conoce el corazón y sabe quién se va a arrepentir y quién no. La primera reacción de Dios es buscar hablar con el pecador. En este caso que estamos mirando en este espejo es con Caín. Pero ¿cómo habló Dios con Caín? Ustedes lo ven. Venga, Caín, sin vergüenza. Este bellaco, desgraciado, no sé cómo. No digo más porque estoy por internet. Pero ustedes, señoras mamás, saben cómo tratan sus hijos. Papás, hasta con vulgaridades, hermano. Y hablen lenguas, ¿vieron? ¿Interpretaron o no? Para que se rían un poquito, porque ustedes saben que sí es así. No, Dios habló con Caín con ternura. Lo que pasa es que Dios es un Dios de autoridad, y en su autoridad le habló con ternura. Y le pregunta: ¿por qué te has ensañado? No le está hablando mal, le está diciendo: ¿por qué se cayó tu semblante? O sea, lo está mirando y le está diciendo qué pasó. A nosotros está mirando Jesús. Por eso recuerden que construir la idea era que si nosotros estamos delante de Jesús, tenemos que dar buen fruto, hermano. Si realmente tú te arrodillaste, si realmente tú leíste la Biblia, Dios te está hablando y el Espíritu Santo te está convenciendo, ¿sí? Pero miren lo que hacen muchos. Miren lo que hacen muchos. Versículo 8. Ah, no, perdón. Sí, 8. Y dijo Caín a su hermano Abel. Imagínense, en vez de solucionarlo, hace Caín: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Hubo frutos de Caín? Conversando con ¿hubo frutos? ¿Qué tenía que hacer? Señor, porque es que todos consienten a ese pendejo el Abel. Mi mamita le sirve más comida y a mí más poquito. Es que él salió bonito y yo feo.
Señor, es que me da rabia con ese man. Todo lo hace bien ahí, sí, Abel para allá, Abel para acá, Abel para aquí. Señor, quiero matarlo, me lo quiero comer. Si Caín hubiese hecho eso, Dios lo había sanado, porque eso era reconocer su pecado, era reconocer su maldad y reconocer que está necesitando un trasplante de corazón urgente. Pero Dios le habló, le dio toda la oportunidad. Caín no puede decir, es que Dios vino a defender a Abel. Claro, lo podrá decir, pero no es verdad. Dios le estaba hablando con amor, con ternura, porque Dios ama a Caín, porque Dios ama al pecador, porque Dios ama a todo aquel que está bajo el pecado, ¿cierto? No lo ama con el pecado, ¿sí? Porque no podemos decir que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No, Dios lo ama para que abandone el pecado, ese pecador que se va a condenar. En ese momento está sucediendo algo muy tremendo. Dios se tomó el tiempo. Piensen en el jefe, ¿no? En el presidente. Vaya, sáquele una cita al presidente, a ver cuándo lo atiende. Piensen en el jefe de la compañía. Muchas veces, compañías organizadas, usted nunca le ve la cara al jefe. Tiene súbditos, de los súbditos y de los súbditos. Pero aquí Dios, el máximo gobernante, el Padre de las luces y de los espíritus, se tomó el tiempo para ir a hablar tiernamente con Caín. El Señor hizo una idea y por eso Él es soberano, es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente, y se toma el tiempo para hablar con cada uno de nosotros, para salvarnos del pecado, para sacarnos de esa condición. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y para siempre ha sido su misericordia. ¿Puso Dios una trampa a Caín? Pregúntense, hermanos. ¿Puso Dios una trampa a Caín? O sea, vino Dios y le dijo, ¿qué te pasa? ¿Estás cargado? Como quien dice, le estoy dando bombo para que vaya y mate a Abel. Hermano, créanme que muchas veces la gente interpreta esas cosas. Dios le está creando una trampa y entonces Dios dijo, la verdad es que ese chino me cae mal, ese Caín, y lo quiero es echar, ¿sí? Algunos hijos piensan eso, que es que el papá le tiene rabia porque le pide que se vaya de la casa si no se va a comportar, porque le pide que coja juicio. ¿Ve? Es lo mismo. Porque Dios dice que si los padres terrenales buscamos corregir y disciplinar a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Dios? No fue una trampa. ¿Quién era el responsable ahora por la muerte de Abel? ¿Dios? No, es que yo mal, yo atribulado, yo acelerado, y Dios vino y me dio bombo, yo fui mate hacia Abel. No, la solución era que Caín le confesara a Dios su pecado. Ahí hay que confesar su pecado. ¿Sí? Bueno, y aquí estamos hablando de un muerto, pero en temas familiares y en temas pastorales puede ser un adulterio, ¿cierto? Puede ser un vicio. Dios le está dando la oportunidad. No se vaya a ir a emborrachar, no se vaya a ir con esa mujer. Dios está hablando. No puede decir uno, no, es que me incitó esa mujer que me diste, cantaletuda. Pues cantaletuda y todo así se la dio Dios, hermano. ¿O qué quería? ¿Una muda? Sí, porque es que algunos cuando me dicen así, yo les digo, ¿qué quería? ¿Que su mujer fuera muda, hermano? Sí. Es que mi mujer me mira rayado. ¿Y qué? ¿La quería ciega? ¿Tuerta? Es que hay que pensar con lógica, ¿sí o no? Hay que pensar con lógica la vaina, hermano. ¿Sí? O esas, hay hombres, y hay otros hombres que pelean. Es que yo le hablo a mi mujer y ella no me responde. Le digo, es sumisa, ¿no? Calladita, no dice nada. Y se pone más bravo. Pues que no me dice nada, me ignora, me menosprecia. ¿Está que la mata, sí o no?
¿Sí ven que hay muchas cosas que parecen chistosas, pero son realidad que pasan en nuestras vidas? Y Dios le está diciendo a uno, pues hermano, si usted la necesitara muda, se la había dado muda. Si la necesitara ciega, se la había dado ciega. Si la necesitara paralítica, se la había dado paralítica, mi hermano. Lo mismo al revés. Mujer, si usted quería que su marido fuera de otra manera, no, es así como Dios se lo dio. Y entre ambos tienen que trabajar al llamado de Dios, al pensamiento de Dios, ¿cierto? Algunos dicen, ay no, es mejor atajar que arriar, ¿sí? Y el niño es una piquiña, se sube en la silla, se cuelga, y no le dicen nada, hermano. No, porque es que es mejor atajar. Eso no es verdad. Y los otros dicen, ay, este taimadito, ¿será que me van a hacer enfermito? Ay, es que ni se mueve, parece un tontico. Oiga, ¿quién no se entiende, hermano? Cambien de hijo entonces, cambien de maridos y vuelvan lo que la sociedad ha vuelto a todo, hermano. ¿Sí? Por eso hay bares swinger. Van las parejas, es su pareja. ¿Ah? Cambien el pelado. Si el suyo es muy acelerado, pues póngaselo al que quería un acelerado y usted reciba el pasivo ese que usted quería un pasivo. Y verá que al mes está, ay no, prefiero al otro. Porque así somos, hermano. Y es lo que está pasando. Y Caín, y aquí ya para entrar en esta recta final, Caín decide ¿qué? Ir a matar a su hermano. Mire las condiciones de la porquería del corazón humano. Porque si bien la serpiente, ya sabía Caín y Abel la historia de la serpiente. Claro, ya le había contado por el cual el sacrificio. Y donde llegue la serpiente y le diga a Abel, hey, Abel, vamos a dar una vuelta. Abel, uy, no, usted hizo caer a mi mamá y a mi papá. Hasta luego, mijo, usted es enemigo de acá. Pero llega el hermano, todo oso, con ese corazón, no, fue sanado por Dios. Y le picó arrastre al pobre Abel. ¿Sí? Salgamos al campo. Pues ¿qué iba a pensar Abel? Vamos a jugar un ratico, vamos. Bueno, ya eran adultos, vamos a ir a buscar chicas. Bueno, no sé. Pues Abel iba a salir confiado de su hermano, ¿sí o no? ¿Cuántos hermanos son traicioneros y piden una plata prestada? Hermanitos, seguro. Y no pagan, hermano. Otros saben que escogen los hermanos de una iglesia, no en esta, una que hay en Marte, y detectan los hermanos adinerados, ¿cierto? Hermanos, para arriendo me están echando, me pegaron, me hicieron, ¿no? Llevo un mes sin comer. Eso es traición contra un hermano. Está abusando de quién es ese hermano. Porque la Biblia habla de ayudarnos, de ofrecernos, pero eso tiene un orden, órdenes correctos. Pero también podemos mirar el otro extremo, ¿cierto? El Señor dice, pedí y se os dará, busca y hallaréis. Y todos dicen, es solamente espiritual. Léalo y me dice si es solo espiritual. Pablo dio órdenes claras, lleno del Espíritu Santo para la iglesia. Por eso cuando alguien tiene necesidad, hay un conducto rector, se llama pastor o equipo pastoral, porque aquí yo no trato de gobernar solo, estoy tratando de esforzarme porque haya un equipo de ancianos y diáconos, porque los ancianos y diáconos tienen que gobernar la iglesia. Algunos mal creen y me preguntan y me dicen cosas creyendo que yo voy a poder determinar solo, y les digo, voy a preguntar y me miran así como que les estoy sacando el cuerpo, pero no es así. Por acá los lunes hacemos evaluación y proyección y después el discipulado avanzado que llevamos de servicio. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo que quiero decir es que si alguien está en necesidad, oiga hermano, tenemos que evitar 2 Corintios 11. Lamentablemente tenemos que reconocer que nos predicaron un Jesús que no es Jesús, un espíritu que no es el espíritu. ¿Y sabe por qué estoy diciendo eso? Sí, claro, pues el espíritu nos da discernimiento, claro que sí, nos da ciencia,
nos da sabiduría, lo dice la Biblia. Pero hermano, tenemos que diferenciar eso de la adivinación. Imagínense yo como pastor adivinando, ¿cómo estará la hermana Fanny? ¿Cómo estará la hermana Angelis? Complicado, hermano, yo oro. Pero es que no podemos ir a la adivinación. ¿Por qué? Porque la comunión de vivir la vida juntos, dice la palabra, es que nos amemos, nos exhortemos, nos hablemos los unos a los otros. Y si alguien, pastor, mire, yo realmente estoy viviendo esto, pasando esto, realmente necesitaría un apoyo. ¿Para qué soy pastor? Ahí sí viene el discernimiento. Porque como les digo, uno discierne y uno dice, bueno, esta familia es así, esta persona es así, está la oración, el Señor le da el discernimiento. Hay otros que no. ¿Sí me hago entender? Porque uno ya sabe cuál es su propósito y entonces los va llevando uno también en el pastoreo, en amor, pero uno sabe. Pero si una persona no le dice a uno, tengo este problema, estoy enfermito, pido oración, está pasando esto, tengo este problema económico, ¿cierto? Mire, el corazón es tan bonito del cristiano que cuando un cristiano tiene un problema económico no llama a pedir ofrenda. ¿Sabe qué hace? Pastor, imagínese, tengo este problema, ¿será que no me pueden hacer un préstamo? Eso sí, pues no sé cómo lo voy a pagar. ¿Sí me entiende? Está con la intención de decir, préstenme. Y uno discierne, se puede hacer. ¿Cómo le vamos a prestar si es tan tremenda? Es lo que manda la Biblia. ¿Sí me hago entender? Uno ya ve un hermano, es que la Biblia dice que me ayuden, es que imagínense que no he pagado la arriendo y que ¿por qué no me dan una ofrenda? Y sí, aquí hubo un hermano que hasta me dijo, ¿y por qué al gordo le dieron? ¿Y por qué le dieron? ¿Sí? No le dijo al hermano sino al gordo. ¿Y por qué al gordo le dieron? Así, en esa actitud. ¿Y por qué al gordo le dieron ropa para la rienda? Hermano, ¿y yo qué culpa? Yo puedo llamar a muchos hermanos. Por ejemplo, yo oro, el Señor me indica y yo hablo con 4 o 5 hermanos, ¿cierto? Y si los hermanos me dicen, en este momento no tengo, no, hermano, Dios no me procede a colaborarle a ese hermano pastor, ¿yo qué hago? Pues yo le doy la partecita que saco de las ofrendas, Tomer, ¿cierto? Pero cuando llega alguien y antes, sí, pastor, uy, esa familia tiene ese problema, listo, pastor, cuente que yo doy tanto, ¿cierto? Y antes me dice, pastor, imagínese que hablé con mi primo, mi cuñado, mi hermano, el perro, el mico y el gato y le conseguí esto más. ¿Yo hice eso? No, lo hizo el Espíritu Santo. ¿Me hago entender? Porque las maneras de Dios son correctas, son buenas, son perfectas, porque Dios conoce el querer como el hacer. Pero la iglesia tiene desde el diaconado y el protocolo entender que no es un tema de adivinación. Pero esta semana vamos a tirarle 100,000. Es como si roláramos la ruleta, ¿sí o no? John, vamos a darle una ofrenda al hermano John esta semana. No, hermano, no es por adivinación, es porque convivimos la vida juntos, porque los unos sabemos los problemas de los otros y porque empezamos a ver y porque alguien pide auxilio. Cuando Pedro se estaba ahogando, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Me voy a ahogar por café, pues me ahogo. No, mi Señor, ayúdame que me ahogo. ¿Ven? Eso también forma nuestra humildad, nuestro corazón. Y finalmente es lo que está pasando aquí con Caín. Versículo 9 dice: y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Ven el semblante caído, el corazón malvado de Caín? Saca a su hermano jalao, confiado, lo mata. Viene Dios y le pregunta que dónde. Oiga, ¿será que Dios no sabía? Ven Dios tan bonito, mire, antes le está mirando y le está diciendo, se cayó tu semblante, está cizañado, papá. Lo mata a su hermano. Podría decir, Dios de malas, muerte por muerte, ¿sí o no? Pero Dios le está diciendo, ¿dónde está tu hermano? A ver si de pronto le dice, no te puse cuidado, no te confesé, estaba que lo mataba y lo maté.
también ahí perdona a Dios. Pero en ningún momento lo hizo. Y en ningún momento, muchas veces nosotros somos así. Ni antes, ni durante, ni después. Queremos mudarle nuestro corazón a Dios. Ahora, no es porque Dios no sepa, Él lo sabe todo, pero Él quiere que voluntariamente nosotros abramos y digamos: esto es, Señor. Y pues ayúdame, porque si no me ayudas formo la tercera guerra mundial. Sí, hermano, ¿sí, no? Hay alguien que está tan iracundo que, hermano, por eso es que usted ve esos sucesos que matan a la mamá, los hijos, el papá, el perro, el gato, el loro, y se suicida. ¿Sí? Hermano, eso está pasando por esto. ¿Qué sucedió? Final, tenemos que mirar entonces, ¿quién era responsable por la muerte de Abel? Dios. Dios cizañó a Caín. Caín, la falta de humildad de Caín, la falta de obediencia. Ahora, Caín hizo cosas buenas, ya lo reconocemos. Su ofrenda, atendió la charla con Dios, ¿sí o no? Lo recibió, como esos que dicen: ay, llegó el pastor. No, pero no, toca recibirlo, porque no, eso después, recibámoslo. No, Caín atendió la conversación, dijo: bueno, miremos a ver qué pasa. Ve, hizo cosas buenas, pero no las hizo conforme al pensamiento de Dios. No recibió un no por respuesta, no recibió el direccionamiento que Dios le quería dar. Se creyó él autosuficiente y dijo: es mala, yo hago lo que tengo que hacer. Ahora va a tener que sufrir, ¿qué? Las consecuencias. ¿Por qué? El pecado está a la puerta y la codicia, pero tú debes dominarlo. El Señor le está diciendo en el versículo 7: el pecado está a la puerta y con todo eso a ti será tu deseo. Pero sabe que si hablamos con Dios, sabe que está diciendo el Señor lo que les acabé de decir. Puede haber codicia, de odio, de ira, de deseo de dinero, de me voy a meter en este negocio, ay, madre, yo ganándome un mínimo, y vea, todos ganan plata y compran casas, carros, y beben y viajan, y yo me meto de una. No, tranquilo, tranquilo. El Señor nos llama a tener dominio propio. Dominio propio, autoevaluación. ¿Qué quiere Dios? Y no hay problema, tranquilo, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, dice el proverbio popular. Tranquilos. ¿Nos tocó padecer esta enfermedad? Hagámosle. ¿Cuál es el problema? ¿Nos tocó padecer este problema económico? Hagámosle con fe. Vamos a descubrir a Dios. Resistid al diablo y él terminará huyendo. Señor lo prometió, va a huir. Y cuando el diablo huya, Dios va a bendecir nuestras vidas. Solo que estamos siendo probados. Probados, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué actitud vamos a tener? ¿Cómo nos vamos a comportar? Dios está mirando todo eso. Y ahí tenemos que entender, porque el pecado está a la puerta. Satanás está tentándonos todo el tiempo. Por eso el Señor oró en el Padre Nuestro: líbranos del mal y guárdanos de la tentación. Porque el pecado está ahí, Satanás está ahí todo el tiempo tratando de hacernos caer. Está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero si nosotros lo resistimos, el diablo huirá de nosotros. Dios le avisó a Caín todo el tiempo: ven en el espejo, tú tienes que mirar qué te está avisando Dios antes. De pronto ya cometiste el pecado, eso lo sabes solo tú y Dios. Pero aún si ya lo cometiste, Dios te está diciendo: ¿qué hiciste? No cometamos el error de Caín. Fuera del hecho, usted nomás en una interpretación de lectura y en los escritos originales, usted puede interpretar. ¿El problema cuál era? Y con eso termino. El problema era la ofrenda, el tipo de ofrenda, porque Dios demandaba sacrificio. Cordero. El cordero era sin mancha, sin arruga, el gordito, el mejor, para sacrificio de pecados. Y en el Génesis 3:15 Dios ya les había hablado y ellos ya podían discernir el tipo y sombra del Mesías,
del Salvador, de Jesús. Ellos ya estaban esperando eso. Por eso es que en el mismo Génesis usted ve a Abraham queriendo sacrificar a Isaac, porque él creía que ese animalito se convertiría en un hombre un día y ahí terminaría el pecado de los hombres. Era la promesa. Caín lo sabía. Y algunos, en vez de obedecer a Dios, hacen lo que hizo Caín. ¿Vieron lo que hizo Caín? Y algunos dicen que Caín mató a Abel con la quijada de un burro. ¿En dónde dice ahí? En ninguna parte de las escrituras usted encuentra. Es más, usted puede mirar Mateo 23:35, Lucas 11:51, primera carta a San Juan 3:12, y va a entender qué fue lo que hizo Caín. ¿Saben qué fue lo que hizo Caín? Sacó a su hermano. ¿Cómo decía Dios? ¿Qué testificaba Dios de Abel? ¿Que Abel era qué? Hombre de fe, obediente, correcto. Hebreos 11:4, ¿cierto? Entonces Caín, en la maldad de su corazón, y recuerden que nosotros, teniendo la Biblia ya revelada, Jesús nos lo dijo: si me persiguieron a mí, los perseguirán a ustedes. Si me mataron a mí, los querrán matar a ustedes. Todo el tiempo, ¿sí me entiende? Dice el Señor que somos perseguidos todo el tiempo. San Pedro dice que llevamos las heridas de Cristo todo el tiempo, que los sufrimientos de Cristo todo el tiempo, que las persecuciones por causa de Él, lo leímos en Mateo 10. ¿Ahora están entendiendo lo que hizo Caín? ¿Sí entendieron lo que hizo Caín? Como es perfecto, Abel era perfecto como hombre, y como la libación del hombre era la final, la de Jesús reemplazando al cordero, el hombre al animal, ¿qué creen ustedes que hizo Caín? Por eso Dios le pregunta: ¿en dónde? ¿En dónde? ¿Cierto? ¿En dónde está Caín? ¿En dónde está tu hermano Abel? 9. Y el Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? El 10. Y le dijo: ¿qué has hecho? El Señor sabía. ¿Qué has hecho? O sea, mató a tu hermano. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás por la tierra. La tierra se abrió a recibir la sangre por mano de ¿quién? De Caín. Y Caín, ¿por qué Dios termina destituyéndolo y dejándolo? Porque Caín lo único que hizo fue, él entendía el sacrificio, y entonces Abel era santo, Abel era recto, era correcto, Dios daba testimonio a él. Entonces Caín tomó, dice la Biblia que tomó su cuchillo. ¿Vieron? ¿Para qué llevaba cuchillo? Se le iba a dar con la quijada a un burro. No necesitaba cuchillo. Recuerden lo que hizo. ¿Entendieron qué fue lo que hizo? Lo sacrificó. Por eso la simiente de Adán y Eva en Abel es perfecta, y hasta hoy clama, es tipo y sombra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el resto de la simiente de Adán y Eva es a través de Set. Y la Biblia luego dice que cuando Set creció y tuvo hijos, los hombres empezaron a invocar a Dios, o sea que no lo hacían, porque la tierra quedó sobrepoblada por Caín, o poblada por Caín. Abel murió, y Abel murió como el sacrificio. Entonces lo que Caín hizo fue coger a Abel, degollarlo, la sangre cayó al suelo, clamó justicia, y Abel con la cabeza, Caín con la cabeza de Abel. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Por eso todo lo que hagamos con un hermano en esas condiciones no será perdonado. No sé si lo pudieron alcanzar a entender. Si no, vuelvan y léanlo, porque ahí está muy claro. Señor, te damos gracias por esta palabra. Yo te pido, Señor, te ruego, te suplico que esa incapacidad mía como ser humano, como pastor,
para transmitir tu palabra, tú la perfecciones y la corrijas en el corazón de mis hermanos por medio de tu Espíritu Santo. Que lo que yo no supe decir bien, lo que yo no supe explicar bien, tu Espíritu Santo lo escriba en las tablas de carne de sus corazones. Que tu Espíritu Santo pueda revelar a su mente y a su corazón, Señor, lo que este siervo inútil no pudo hacer bien. Te lo ruego y lo oro con humildad, porque mi mayor deseo es que mis hermanos puedan recibir tu bendición, recibir tu palabra, recibir tu revelación y puedan mejorar en sus vidas. Señor, te alabo y te glorifico por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz cuando me hablas antes de la tentación, en la tentación, cuando me estás hablando durante, casi, Señor, para dar a luz el pecado. Aún, Señor, si pecamos y nos das nuevamente la oportunidad después de haber hecho la maldad, en ese después, si nos estás ofreciendo redención y perdón, ayúdanos a escucharte, Señor, a poder decir: sí, lo hicimos, estuvo mal, reconocemos tu exhortación, Señor, y asumimos, Señor, las consecuencias, pero no te alejes de nosotros, no te apartes de nosotros, como dijo el rey David, no quites tu espíritu dentro de nosotros, Señor. He orado en súplica y en ruego, con la mayor reverencia al Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.